Buenos días, muy buenos días. Llegó el lunes 4 de abril del año 2022. Muy bien, sí. Yo te voy a decir que 4 de marzo, no 4 de No, abril. Es Mili, que se nos fuimos. Ya estamos en el Entramos, cuatrimestre ya. Entramos en el último mes del primer Ay, cuatrimestre sí. del año. Vamos rápido, Adalberto. Dicen así que vamos rápido, y el lunes, como siempre, llega con muchísimas noticias, tanto en el campo nacional como en el campo internacional. Millicent, aquí sigue protagonizando una parte de la noticia, siguen protagonizándola, el tema del Sistema Nacional de Seguridad Social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El fin de semana hubo dos anuncios que los periódicos publicaron en portadas. El primero de ellos es las sanciones que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales les ha impuesto a un grupo de 7 ARS, pero por asuntos no esenciales. Por ejemplo, minuta, como sí, se dice. No están cumpliendo con los informes que deben de enviar, los informes financieros que deben de enviar a esa superintendencia, entre otras cosas. También continúa, y esta tal vez la noticia que debió encabezar esa información, continúa el tráfico de asegurados de una ARS a otra sin el consentimiento de los trabajadores. Eso es grave. Y eso está ocurriendo, y entonces las sanciones vienen por esta situación. Pero nos lleva el tema a discutir otra vez qué es lo que está pasando con el sistema de seguridad social. Y la otra información es la relativa a que siguen ganando intereses el dinero de los asegurados, el dinero que tenemos en el sistema de pensiones de la República Dominicana. En el mes de marzo, el reporte de la asociación que agrupa a la AFP indica que superaron los 6.000 millones de pesos las ganancias. Y ellos lo salieron a gritar a viva voz, como se dice popularmente, porque en un momento en que la gente había cuestionado mucho, porque lo que vimos el mes pasado fue algo insólito, y que yo soy de las que creo que hasta ilegal, que fue que se redujeron los fondos de pensión, y bueno, y las aseguradoras y las administradoras, en este caso, que son las AFP, pues le traspasaron esas pérdidas a los usuarios. En ese momento ya habían publicado un comunicado diciendo que tenía que ver con un tema de la depreciación del dólar, y ahora es justamente lo que están publicando, y algunos periódicos que tienen que ver también con el tema de banca y por tanto con el tema de las AFP han publicado inclusive en portada la información de que este mes pasó lo contrario, que el dólar se revalorizó y que por eso entonces los fondos han aumentado. Yo creo, Adalberto, que aquí lo importante es que esto sigue evidenciando la necesidad de que República Dominicana por fin se aboque a hacer una transformación real del sistema de seguridad social. Yo te lo he dicho, tú me has dicho muchas veces, no es un tema de comunicación, pero es que yo veo tanto desconocimiento, Adalberto, 20 años después. Veo tanto desconocimiento de parte de los usuarios y las usuarias, y eso me preocupa. Y el otro tema es esa inacción del Estado, porque al igual que tú, en eso estamos de acuerdo. Para mí eso de la CISARRIL, eso es pecata minuta. Pero tú ves que las AFP que están asociadas en la DAS, que como se llama, no tienen quien le haga ese contrapeso. Y yo inclusive la semana pasada publicaba un artículo en el Hoy donde yo decía lo siguiente, y lo sostengo aquí en 1+1. Ahora, ese tema se está discutiendo en dos escenarios, en el Congreso, donde hay una comisión bicameral que de hecho ha hecho muchísimas vistas públicas, y también en el Consejo Económico y Social en el CES. Pero si la gente no presiona, olvídate que yo no veo una voluntad política real de lograr que se hagan cambios que beneficien a la ciudadanía, Adalberto. Definitivamente los cambios positivos que necesita la sociedad dominicana es imposible alcanzarlos sin que se creen movimientos de presión en ese sentido. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, el tema del sistema de seguridad social es que ha creado un aseguramiento individual, o cuentas individuales, y ha puesto en manos de empresas especializadas el manejo de esas cuentas. Y no hay duda de que saben manejarlo, porque el dinero ha crecido, los intereses siguen siendo cada vez más altos, pero se dan situaciones como la que ocurrió recientemente, y para muchos
eso fue una sorpresa. Claro. Saber que nuestro dinero estaba en parte en dólares y que Pero- la gente se lo está manejando. Ahora, de lo que sí estamos claros es, y hay que decirlo en honor a la verdad, porque no podemos sumarnos solo al populismo. Las ganancias de la AFP, van principalmente a las cuentas individuales de los asegurados. Cada vez que ganan, el dinero gana, produce dividendos, el trabajador se beneficia. Pero así debe de ser porque los fondos son Pero, de trabajadores. pero es que es así. Así Entonces es. ellas cobran un Entonces, peaje. es el dinero de la gente, entonces la gente que tiene que tener la mayor ganancia. Pero es así, pero a veces no lo decimos. Sí, por ese No populismo, lo decimos por ese el populismo. claro. A mí me conviene que los fondos ganen, Claro. porque me aumenta mi cuenta individual. Claro. Ahora, el peaje que cobran la AFP, ahí es que hay Ah. problema, porque es alto. Es alto. Es alto en comparación con los esfuerzos por invertir en este sector. Tienen pocos riesgos y ya lo vimos ahora. Bueno, la Cuando pandemia hay- fue un ejemplo claro de eso. ¿Qué pasó en la pandemia? No, en Con la las pandemia fue con la ARS, ARS, con las pero con la AFP ARS. siguió su ritmo. Sí, pero en el caso En la de las medida- ARS, que también son, Eso- porque en la discusión también están Sí, sí, incluidas sí. las Sí, ARS sí, sí, en el pero caso de la hablando de la reforma. AFP, ocurre eso. En la medida que aumentan los beneficios, una parte de esos beneficios son repartidos entre los trabajadores. El tema que se está planteando, el tema no, porque hay distintos planteamientos. Pero uno de lo que se hace es si es correcto que las AFP tengan los niveles de beneficios tan altos que tienen hasta ahora y que el riesgo sea mínimo. Y que Porque cuando lo haya vimos riesgo, ahora. entonces lo traspasen a los usuarios, como Sí. lo vimos ahora. Ese es el tema. Ese es el tema. De todos modos, necesitamos un sistema de pensiones. Claro. Necesitamos un sistema de pensiones que sea apropiada, porque la verdad es que el drama que nosotros estamos viendo con gente que duró 30 años, 40 años trabajando, no solo en la administración pública, sino en la privada, y que hoy tienen pensiones miserables Muerte. de 3 centavos. Eso no podemos nosotros tolerarlo. Hay que aspirar a que en la vejez, en los últimos años de vida de la gente, haya dignidad. Pero la otra aberración es que las personas cuando dejan de trabajar también dejan de pertenecer al seguro de salud y al seguro de pensiones que tenía, al sistema de seguridad social. Y eso es contradictorio porque justamente en el momento en que la gente más lo Más necesita, lo necesita, porque va a así dejar de es. tener ingresos fijos. Así Y aunque es otro Y tema, lo de- lo de las ARS a mí me parece importante porque, o sea, yo no creo que podamos discutir un tema sin tocar el otro. Para mí es Sí. un tema integral. Y son ganancias que son también cuestionables, parte de lo que vimos con el COVID. Yo creo, Adalberto, que yo no sé lo que tú sientes, pero lo que yo percibo es que la población está más empoderada, está inclusive más irritada con este tema. Hay que tener cuidado porque nosotros hemos tenido países como Chile, que fueron tubo de ensayo de este tipo de políticas, que son políticas neoliberales, que se aplicaron casi en todos los países de América Latina, muchas veces recurriendo al famoso copy-paste. Y vimos lo que pasó en Chile. En Chile la gente se irritó, salió, marchó y logró inclusive que en el Congreso fueran aprobados que se le devolviera parte de los fondos. Entonces aquí con la pandemia, ya no con las AFP, pero sí con las ARS, vimos cómo a costa de negarle derechos fundamentales en el área de salud a la gente, las ARS, en un momento en que hubo pérdidas económicas en todo el mundo, tuvieron ganancias. Durante la pandemia, las ganancias del sector privado fueron fabulosas. Sí. Pero sobre todo el sector privado oligopólico, que es lo que ha estado sucediendo en la República Dominicana. Mira, las que más ganaron no fueron las ARS. Lo que más ganaron fueron los laboratorios, Un laboratorio. vendiendo vacunas. Solamente con la PCR, las aseguradoras, los ARS. laboratorios, los Laboratorios. laboratorios, no eran las ARS, los laboratorios, se ganaron alrededor de 7 mil millones de pesos. Pero las ganancias fueron mayores con las pruebas que más se hicieron, Claro. que fueron la antígeno. Sí. Se habla de que se aplicaron en el país cerca de 25 millones de pruebas de antígeno. Esto porque para salir del país había que aplicársela. Cada vez que salía alguien tenía que hacerlo. Cada vez que en una empresa, una institución, aparecían 2 o 3 casos Había que sospechosos hacerlo de a COVID, todos. mandaban a todo el mundo a hacérsela obligatoriamente. Y esto se repitió durante los 2 años
de pandemia hasta el final. Y si se aplicaron 25.000 millones, mire, óyeme, con esa ganancia fabulosa, una vacuna de antígeno cuesta menos de $10. Eso lo han dicho las propias autoridades. Y se vendían a 1.500 y a 1.700 pesos por individuo. Quiere decir que la ganancia, la venta, el volumen de venta, superó los 40.000 millones de pesos. Mílice. De eso, la inmensa mayoría lo ganaron, porque recuerda, ver la diferencia. Claro, ellas pagan, ¿qué te digo? Insumos, tienen que comprar insumos, tienen un personal, tienen unos establecimientos que hay, pero como quiera, Mílice, eso es demasiado dinero. Y lo mismo pasó con las grandes. Y sobre todo porque ahí no se vio lo que promueve mucho las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, porque el problema o parte del problema fue que los precios se fijaron en un momento en el que el mundo entero había mucha demanda de los insumos que se usaban para estas pruebas y había escasez porque estaban inclusive los laboratorios y las grandes industrias farmacéuticas produciendo a gran escala, pero con muchísima demanda. Y sin embargo, cuando ya se estabilizó, cuando bajó la demanda de las pruebas, se supone que lo que dice la ley de la economía es que el precio debió bajar. Y sin embargo, eso nunca pasó. Aquí se siguieron y se siguen pagando las pruebas al mismo precio. Hasta el sol de hoy, señores. Hablé, mírense, y ojalá que la gente lo entienda. Es a veces difícil. Es que tenemos en el sector salud una tendencia hacia los oligopolios. Y en los laboratorios lo estamos viendo. No eran 50 laboratorios los que estaban aplicando vacunas. No, Mílice, no, yo lo recuerdo. Eran menos de 5. Claro. Lo que hicieron fue que le distribuyeron. Entonces, los precios los fijan ellos. Sí. Y no tenemos escapatoria a los ciudadanos y las ciudadanas. Igual que los precios de las farmacias. Ya no tenemos la farmacia de Don Pedro en la esquina del barrio donde yo vivo. Ya son consorcios, son cadenas. Ya son grandes, cadenas y esas cadenas establecen el volumen de medicamentos que llega, de dónde vienen esos medicamentos y los precios a que el ciudadano debe de comprarlo. Todo esto porque con el mercado nadie, absolutamente nadie, se puede meter. Y el Estado ha dejado eso al libre albedrío del Dios mercado. Un servicio tan fundamental como es el tema de la salud. Pero, Millicent, el comentario de lo que pasó, lo que hizo la superintendencia es interesante. Porque resulta que hay la sospecha de que algunas de estas ARS no están enviando los informes porque están en quiebra. ¿Cómo va a ser? Es que aquí hay mucha hipocresía y aquí no se quiere decir la realidad como es. De las 23 ARS que hay, 6 tienen el 80% de los asegurados. Sí, hay 6 solo grandes. 6. Pero hay una serie de ARS que le llaman autogestionarias, que han sido más la autogestionaria, incluyendo la de los maestros y las maestras, que opera con déficit. Y después entonces para suplir, para remediar la situación, presionan y va el Estado y le da los cuartos para que se equilibren. Esa ARS tiene problemas y a eso se atribuye en gran parte el retraso en rendir los informes correspondientes. Pero igual que ocurre con otras ARS. Hay una de enfermeras, señores, que no tiene ni un chele. Ay, mi madre. No tiene ni un centavo. Ahí. Las ARS privadas, y de esas 6 que yo te dije, hay 3 que son multinacionales. No son dominicanas. Sí. Entonces, y la tendencia es que sean esas las que se fortalezcan y que las otras desaparezcan. La de la UAS. Ay, mi madre. Deficitaria también. Y entonces, fíjate por eso, ¿por qué las soluciones no son tan fáciles? Si fuera así tan fácil, elimine la ARS, elimine la... Oh, sí. Ya están los cuartos que tiene el Estado Dominicano para poder garantizarle a la gente el servicio que necesita en ambos casos. De manera que el problema es bastante complejo y hay que estudiarlo en esta complejidad y buscar soluciones apropiadas a cada caso. No extremista tampoco, ¿verdad? Ni populista. Ojalá pudiera ser que nos prometieran el paraíso, que siempre... Pero en esta coyuntura tú sabes que no podemos llegar. Yo no lo veo, el paraíso. Yo tampoco. Cerca. Yo tampoco. Bueno, por otro lado, ya casi concluyendo aquí esta perspectiva, Adalberto, el gobierno salió al frente el fin de semana a defender
su proyecto de ley que busca que se le eliminen aranceles a unos 67 productos. Y lo hace en un momento en que en el Congreso y específicamente en la Cámara de Diputados se está cuestionando la legitimidad y legalidad de la aprobación o no de ese proyecto. Hubo una rueda de prensa que fue encabezada por el ministro de Economía, pero en la que también participaba el ministro de Agricultura, y donde se dirigieron en términos muy duros a la oposición, y dice que básicamente la oposición lo que ha estado haciendo politiquería y jugando al populismo, pero que no hay otra forma que no sea eliminando estos aranceles a estos productos para lograr, Adalberto, que la inflación, que está alta en todo el mundo, no impacte tan duramente a los hogares dominicanos. Bueno, ahí está, el tema sigue, el proyecto está en el Congreso todavía, el gobierno insiste en que se lo aprueben, los partidos de la oposición, todos casi se han puesto en desacuerdo con el gobierno y no quieren que esto ocurra. Hay mucho miedo de lo que pueda pasar, pero yo creo que la intención del gobierno, el proyecto del gobierno parte del hecho de que están convencidos de que lo peor no ha pasado en materia de inflación y entonces están adelantándose a los acontecimientos. Vamos a ver lo que va a ocurrir. El mundo está en vilo porque las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania no han terminado y podrían seguir impactando negativamente al mundo. Así que vamos a ver lo que ocurra con relación a eso. En Costa Rica hubo elecciones el fin de semana, ayer, domingo, y ganó la derecha, Mílice. Sí, desde mi punto de vista, un retroceso, desde mi punto de vista. Inclusive, ustedes saben que yo soy muy pro perspectiva de género, y resulta que el presidente que ganó tiene antecedentes de casos de acoso sexual y todo eso. Sí, sí. Entonces eso me preocupa. Y lo eligieron. Claro, las elecciones en nuestros países son muy manipuladas, ¿verdad? Bueno, hubo muchísimas, y hubo la abstención, más del 40% de abstención. Pero también yo creo, dos cosas de esto brevemente, rompe una tendencia que habíamos visto en otros países, como el caso de Perú, de Chile, donde se habían logrado imponer propuestas más progresistas en las urnas. Y por otro lado, también el caso de la corrupción, porque el problema es que quien ganó tenía un discurso muy fuerte contra la corrupción y criticaba justamente esas estructuras partidarias tradicionales de Costa Rica. Y eso fue lo que caló en la gente. Así es. Señoras y señores, tenemos que pausar y cuando regresemos vamos a tener nuestra entrevista en primer plano, hoy con la participación de Guillermo Moreno, quien es el presidente del partido Alianza País. Guillermo Moreno, que nos había votado, hacía mucho que no venía. Pero le caímos atrás. Acá, pero llegó el hombre. Y posteriormente vamos a conversar con el periodista mexicano Martín Ramírez, quien viene a la República Dominicana a participar en unas cumbres donde se va a tratar el tema del periodismo. Recuérdense que mañana es Día Nacional del Periodismo y con ese motivo se están realizando múltiples actividades en todo el territorio nacional. Don Guillermo Moreno, en un minuto.